¿Cómo afectaría, tiene algunos cálculos, cómo podría afectar a la industria vasca, aparte a Mercedes, tubos, en fin, cómo afectaría y qué puede hacer el gobierno vasco? Bueno, yo creo que tenemos que tener en consideración algo que se ha estado diciendo a lo largo de la jornada, que también cuando hemos estado con el Endacari se ha puesto sobre la mesa, en un ámbito de globalización del conjunto de la industria, de las tecnologías, cuando todos estamos conectados en red, cuando todos trabajamos en la nube, parece una contradicción muy importante el empezar a hablar de proteccionismo a ultranza como está haciendo en estos momentos el presidente Trump. Por tanto, bueno, yo creo que tenemos que trabajar en ámbitos como este, como en el G20, como en el B20, para dar a conocer la necesidad de continuar en ese mercado absolutamente abierto y donde todos trabajemos al mismo tiempo de una forma interconectada, y lo hemos estado hablando y yo creo que va a ser alguno de los aspectos que se van a tratar también esta tarde. Desde ese punto de vista, pues tal como decíamos antes, todas las promesas del presidente Trump a lo largo de la campaña parece que se van a ir o va a tratar de irlas cumpliendo, y eso en general es malo para el conjunto de la Unión Europea y es malo para Euskadi. Bueno, cada vez que hablan parece que aparece un nuevo arancel, que aparece una nueva intención de proteccionismo, pero en realidad no hemos visto ningún documento. Por tanto, el analizar el impacto que puede tener pues es absolutamente, en estos momentos, yo diría que tenemos que trabajar con mucha precaución y mucha tranquilidad y ver qué es lo que va a traducirse por escrito. Y por otra parte, estamos en permanente contacto con Bruselas, con la Unión Europea, y bueno, después de la reunión que se produjo el propio sábado entre la comisaria Malmström y su homólogo de Estados Unidos, pues bueno, vamos a transmitirle nuestra preocupación, la sensación de, bueno, de problemas que pueden surgir en Euskadi, desde luego a la propia comisaria Malmström por escrito, para que quede constancia, y bueno, continuaremos trabajando en ese ámbito, viendo desde luego en qué se va a traducir todo esto, porque bueno, de las palabras a lo que después pueda quedar por escrito, pues puede haber diferencia. Ahora bien, la preocupación es importante, porque parece que no acaba en el acero y en el aluminio, ahora se traslada al sector de automoción. Bueno, vamos a con tranquilidad a analizarlo de forma concreta cuando tengamos un documento. Eta Eusko Jaurlaritzak eskara zehatzik egingo aldio komisariari? Bueno, nik uste dut aipatu diogula eta aipatzen ari garela gure delegaritzan Bruselan dagoenaren gandikan pasatzen digu informazioa, baina batez ere nahi duguna da nolabait Europar Batasunak elkarrekin lan egitea, eta beste herrialdeak badaude baita ere gai hauekin nolabait esango genduke afektatuta, eta guztiok elkarrekin jarri dezagun martxan politika bat, ze ikusi dugun bezala digitalizazioaren munduan, globalizatuta gauden munduan, erabat lotuta eta elkar lotuta gauden unean, batez ere horrelako neurriak martxan jarri alizatea ez dirudite gaurkoak, baizik eta aurreko mendekoak. Beraz, nik uste dut guztiok elkarrekin egin behar dugula, eta gure eskara izango da Europatikan ere politika batua izan dadin, Trumpen politiken aurrean. Bueno, badirudi jaikitzen den bakoitzan gizon honek zerbait esaten digu, lehenbizi altzairua eta aluminioa, gero Kanada eta Mexiko ateratzen zitula eta agian Europar Batasuna, gero atzo izugarriak esan zituen Europako altzairuari buruz, eta gainera automozioa sartu du esportazioen inguruan. Beraz, benetan ez dakigu zer izango den, ez dugu dokumenturik, baina bai, kezka bat badago eta kezka handia dago, ez bakarrik Euskadin, nik uste dut Europa osoan eta mundu osoan. Eta altzairu gintzan gertatutakoa Txinarekin dela izan daiteke eredua hemen hemendik aurrera zeozer egiteko, alegia Jaurlaritzak uste aldu batzuk dioten moduan komenigarria liratekeela beste neurri batzuk gogorra bai Europaren aldetik? Bueno, nik uste dut Europak aztertu behar duela, ze horrelako gai batean sartze baldin bagea, gerra bat sortu daiteke arantzelen inguruan, ezta? Nik uste dut hori ez dela bidea, mundua erabat konektatuta dagoela nioen bezala, eta batek irabazten duenean besteak ere irabazten dugu. Win-win politika nik uste dut gainetikan egon behar dula eta horretara jarraitu behar dugula. Baina bai ikusi dugu gauza bat positiboa izan dela. Txinatikan ikasi genuena, oraingoan Europak oso azkar erantzun dio, eta azkar ari da lantzen, nolabait Europari ez aurrelako afekziorik izateko Trumpen neurriak, baina ez dakigu oraindik zer gertatuko da. Erderaz, la pregunta sería la misma, lógicamente, si realmente el antecedente chino puede ser un buen camino y si el gobierno vasco le ha hecho alguna petición concreta a Europa, es partidaria o no de tomar medidas duras, tal y como han propuesto algunos países.
Bueno, yo creo que lo hemos comentado, las medidas que hemos pedido, que hemos solicitado a Europa es que trabajemos de una forma unitaria, coordinada absolutamente, y que las medidas que se vayan a establecer sean rápidas y que sean, insisto, coordinadas y unitarias. Yo creo que la experiencia de China lo que ha demostrado es que entonces se respondió tarde, se tardó muchísimo en tener una respuesta unitaria. En este caso la parte positiva ha sido precisamente esa, que se ha respondido rápido, se está respondiendo rápido. Yo creo que tanto el vicepresidente Katainen como la propia comisaria Malmström ya estaban hablando de, bueno, pues emprender acciones, pero sobre todo, en primer lugar, antes de emprender ningún tipo de acción concreta, bueno, pues tratar de buscar una colaboración con Estados Unidos. Siempre para nosotros ha sido un mercado muy importante, también nosotros lo somos para ellos. Yo creo que en la colaboración y en la interrelación mundial en estos momentos es donde nos estamos moviendo en el ámbito industrial, en el ámbito tecnológico. Por tanto, queremos creer que de esa colaboración puede surgir algo interesante, si bien, sí es cierto que cada día nos levantamos con una noticia nueva por parte del presidente Trump y realmente la preocupación pues es importante. Yo creo que en el conjunto de Europa y en Euskadi también.